Me llamo Olivia Watson y tengo 28 años. Lo primero que dijo mi hermana mayor cuando alcancé la cuchara para servir fue: no llenes tu plato. No pagaste por esto. Ella lo dijo lo suficientemente alto como para que todos los familiares de la fiesta de mis padres lo escucharan. Algunas horquillas se detuvieron en el aire. Mi madre me miró, luego sonrió como si el insulto fuera inofensivo. A la verdadera familia es lo primero, dijo, volviéndose hacia mi hermana. Había pasado 3 semanas organizando esa cena, aprobado todos los cambios de menú y puse mi propia tarjeta en la reserva. Sin embargo, nadie en la mesa lo sabía porque quería que la noche se sintiera como un regalo, no como una actuación. Mi hermana creía que mi silencio me hacía impotente. Se inclinó hacia atrás con la expresión de satisfacción que siempre llevaba cuando pensaba que me había puesto en mi lugar. Miré la comida intacta en mi plato, luego la gente que esperaba para ver si me defendería. Durante años, había explicado, perdonado y pagado sin pedir crédito. Esa noche, entendí que otra explicación solo les daría una nueva oportunidad de despedirme. Así que asentí, doblé mi servilleta, me puse mi abrigo rojo y salí. En el vestíbulo, le pedí al gerente que eliminara mi autorización de pago de la factura final. Estaba dispuesto a perder el depósito, pero no financiaría otro minuto de humillación. Momentos después, llevó el folio de vuelta a la mesa. A través de las puertas de cristal, vi la sonrisa de mi hermana desaparecer mientras decía: la mujer del vestido rojo canceló el pago de la reserva y me pidió que te lo entregara. Sus rostros se drenaron de color, pero la factura fue solo el comienzo. Antes de contarte lo que pasó después de que salí, y lo que mi familia descubrió cuando abrieron esa factura, dime, ¿qué hora es donde estás? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y cómo está el clima allí? Tengo curiosidad por ver hasta qué distancia viajará esta historia. 3 semanas antes, mi madre, Joan, había llamado para decir que quería una cena sencilla para su 60 cumpleaños. En nuestra familia, lo simple nunca se mantuvo por mucho tiempo. Mi padre, Thomas, sugirió el Seabrook Terrace, un comedor privado dentro de un hotel costero donde mis padres habían celebrado su aniversario hace años. Resopla, mi hermana mayor, Grace, anunció inmediatamente en el chat grupal familiar que se encargaría de la visión, luego desaparecía cada vez que el hotel pedía un depósito, selección del menú, número de invitados o acuerdo firmado. Recientemente había recibido un ascenso en la firma de arquitectura donde trabajaba, y decidí cubrir la cena como mi regalo para mamá. No le dije a la familia la cantidad. Solo le dije a Grace que la reserva estaba asegurada y le pedí que me enviara cualquier restricción dietética para el viernes. Ella respondió con un pulgar hacia arriba, luego publicó: todo está arreglado. Mamá se merece lo mejor. Los familiares le dieron las gracias. Mamá envió 3 emojis de corazón. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debería, preguntándome por qué todavía me dolía ver a Grace recibir elogios por el trabajo que no había hecho. Esto no era nuevo. Cuando tenía 16 años, diseñé el programa para el aniversario de nuestros abuelos, y Grace les dijo a todos que había organizado el evento. En la graduación universitaria, brindó por cómo me había guiado a través de la escuela, aunque apenas habíamos hablado ese año. Cada vez que corregía el registro, mamá decía que estaba siendo sensible. Cada vez que me quedaba callado, Grace trataba mi silencio como permiso. ¿Por qué sigue esperando que la generosidad hiciera que la gente fuera justa? Ojalá pudiera decir que tenía una respuesta noble. La verdad era más fea. Todavía quería que mi madre me mirara con el orgullo sin complicaciones que le dio a Grace. Quería una noche familiar en la que nadie nos comparara, me corrigiera o convirtiera mi esfuerzo en evidencia de que me estaba esforzando demasiado. Así que firmé el contrato, pagué un depósito de habitación no reembolsable de $2.000 y autoricé mi tarjeta para el saldo estimado después del servicio. El paquete de cena original costaba poco menos de $8.000. Entonces Grace comenzó a hacer cambios. Añadió un maridaje de vinos de primera calidad, una torre de mariscos, arreglos florales personalizados y 6 invitados que nunca había conocido. Cada vez que el coordinador del evento me copiaba en un correo electrónico, Grace me respondía primero: aprobado. Olivia lo sabe.
Llamé al coordinador, un hombre tranquilo llamado Daniel, y dejé claro que no se podía finalizar ningún cargo adicional sin mi consentimiento por escrito. Se disculpó y marcó el archivo. Aprobé las flores para mamá y rechacé el resto. 2 días después, Grace me llamó. ¿Por qué lo estás haciendo difícil? Ella preguntó. Mamá solo cumple 60 años una vez. Le recordé que era bienvenida a pagar las mejoras ella misma. Ella se rió. Siempre haces dinero tan incómodo. Esa frase me lo dijo todo. Grace quería la autoridad de un anfitrión sin el costo de serlo. Aún así, mantuve la reserva. Elegí un pastel azul y plateado porque esos eran los colores favoritos de mamá, preparé una breve presentación de diapositivas de fotos familiares y organicé el transporte para nuestros abuelos. Incluso le pedí a Daniel que no anunciara quién había pagado. No quiero un discurso sobre mí, le dije. Esto es para mi madre. La noche de la fiesta, llegué temprano con un vestido rojo y un abrigo a juego. Daniel revisó la estimación final conmigo. $9.400, incluido el servicio, los impuestos y las flores que había aprobado. Mi tarjeta sería cargada después del postre. Firmé la autorización actualizada y metí la copia en mi bolso. Grace llegó 20 minutos después de blanco, besó a mamá en ambas mejillas y comenzó a dirigir al fotógrafo como si fuera la dueña de la habitación. Movió las tarjetas del lugar, se quejó de que los centros de mesa eran demasiado bajos y le dijo a 2 familiares que había trabajado incansablemente para crear la noche. La escuché, pero no dije nada. Una parte de mí estaba guardando la verdad para más tarde. Otra parte todavía estaba tratando de proteger el cumpleaños de mamá de convertirse en otro campo de batalla. En la cena, Grace tomó asiento junto a mamá y me colocó cerca del final de la mesa. Cuando en silencio moví mi tarjeta de lugar de vuelta al asiento de acogida que Daniel me había asignado, Grace levantó una ceja. «Eso es para quien organizó esto», dijo ella. Me encontré con su mirada y le pregunté, «¿Estás seguro de que quieres hacer de eso la regla?» Ella sonrió porque pensó que estaba fanfarroneando. De todos modos, me senté. Para el primer curso, ella habló sobre mí. Durante el segundo, aceptó cumplidos sobre el lugar. Para cuando llegó el plato principal, ella había reescrito toda la noche con ella misma en el centro, y mamá la estaba ayudando a hacerlo. Luego alcancé la cuchara para servir, y Grace decidió que tomar el crédito no era suficiente. Ella también necesitaba humillarme. «No llenes tu plato», dijo Grace, golpeando la cuchara para servir con un dedo bien cuidado. «No aportaste ni un centavo a esta cena». Ella no susurró. Ella quería una audiencia. La conversación a nuestro alrededor se derrumbó en silencio, y sentí que el viejo reflejo familiar se apoderara de nosotros. Todos me miraron para ver con qué gracia absorbería el insulto. Mamá sonrió en su copa de vino. «Grace solo se está burlando», dijo, y luego agregó, «la verdadera familia es lo primero. Deberíamos estar agradecidos con las personas que realmente aparecieron por mí. Había llegado antes que todos. Había firmado todos los documentos. Estaba sentado a 2 asientos de distancia porque Grace había movido mi tarjeta de asiento. Sin embargo, las palabras de mamá me hicieron sentir como un invitado no invitado. Le pregunté con calma, «¿Quién crees que pagó esta noche?» Parecía sorprendida de que yo hubiera respondido. Grace se rió antes de que mamá pudiera responder. «Por favor, probablemente hayas reservado la habitación con los puntos del hotel de papá y esperas un desfile». Un primo bajó los ojos. Mi tía fingió ajustar su servilleta. Papá estudió la etiqueta de la botella de vino como si contuviera instrucciones para escapar de la mesa. Podría haber abierto mi bolso y haber colocado el contrato al lado del plato de Grace. Podría haber enumerado cada llamada, cada pago, cada detalle que ella había reclamado como propio. Pero una pregunta me detuvo. Si la prueba era el único idioma que respetaban, ¿por qué todavía me ofrecía como voluntario para pagar a personas que ya habían decidido que no valía nada? Decí la cuchara para servir. «Tienes razón», dije. Grace parpadeó.
Ella esperaba una discusión. No debería comer comida a la que no haya contribuido. Mamá se rió un poco de alivio, creyendo que me había rendido. Doblé mi servilleta con cuidado, la coloqué junto a mi plato vacío y me puse de pie. La sonrisa de Grace resopla se ensanchó. No seas dramático. No lo soy, dije. Estoy corrigiendo el arreglo. Me puse mi abrigo rojo y caminé hacia el vestíbulo. Nadie me siguió. Eso dolió más que el insulto de Grace, pero también facilitó la siguiente decisión. Daniel estaba en la recepción revisando las notas de servicio. Pregunté si el cargo final había sido procesado. Él dijo que no. La autorización se convertiría después del postre. Le dije que quitara mi tarjeta del folio. Me recordó que el depósito de la habitación no era reembolsable y que el saldo restante se pagaría inmediatamente por parte de la fiesta. Entiendo. Dije. Por favor, quédate con el depósito. Considéralo el precio del aprendizaje. Dudó. ¿Quieres que les diga que ha habido un problema de pago? Diles la verdad. Respondí. La mujer de rojo canceló el pago de la reserva y te pidió que entregaras la factura. Daniel estudió mi cara y luego asintió. Caminé hacia el mostrador de aparcacoches, pero antes de llegar a las puertas exteriores, escuché a mi padre llamarme por mi nombre desde el comedor. Me di la vuelta. A través de la partición de vidrio, vi a Daniel colocar un folio de cuero negro al lado del plato de Grace. Su sonrisa desapareció. Mamá se inclinó hacia él, confundida. Daniel repitió la frase exactamente como le había pedido. Incluso desde el vestíbulo, pude ver el color salir de sus rostros. Grace abrió el folio, escaneó el total y lo cerró. Papá empujó su silla hacia atrás y se acercó a mí. Olivia, ¿qué hiciste? Preguntó. No es lo que te dijeron. No, ¿por qué te fuiste? ¿Qué hiciste? Lo miré más allá en la mesa. Dejé de pagar por una cena a la que me dijeron que no había contribuido. Bajó la voz. Este es el cumpleaños de tu madre. También fue mi regalo. Dije. Grace rechazó el regalo delante de todos. Estoy respetando su decisión. Detrás de él, Grace se paró y agitó la factura. Esto es una locura. Ella no puede abandonarnos con esto. Daniel se mantuvo sereno. La anfitriona eliminó su método de pago antes de la liquidación. El saldo pendiente es de $9,486. Grace lo miró fijamente. Yo soy el anfitrión. Daniel abrió su tableta. El contrato, el recibo de depósito, las aprobaciones del menú y la autorización de la tarjeta están a nombre de Olivia Watson. Un murmullo se movió alrededor de la mesa. Un familiar susurró, pensé que Grace había pagado. Otro dijo, eso es lo que nos dijo. La cabeza de Grace se acercó a ellos. Lo coordiné todo. Daniel se desplazó una vez. El archivo del evento muestra que la señora Watson coordinó la reserva. También muestra varias solicitudes de actualización de su correo electrónico que fueron rechazadas porque no estaba autorizado financieramente. La cara de Grace se puso roja. Mamá miró de Daniel a mí como si la habitación se hubiera movido bajo sus pies. Olivia, vuelve a entrar. Ella dijo, podemos discutir esto en privado. Te sentías cómodo humillándome públicamente, respondí. ¿Por qué la verdad debería requerir privacidad? Fue entonces cuando mi abuelo, George, se quitó lentamente las gafas y las puso sobre la mesa. Había estado callado toda la noche, pero su silencio no se parece en nada al de papá. Él estaba mirando, midiendo, recordando. Antes de que alguien le pida a Olivia otra cosa, dijo, Grace debería explicar por qué recaudó dinero de varios de nosotros para una cena que Olivia ya pagó. Grace se congeló. Yo también lo hice. Sabía que ella se estaba llevando el crédito. No sabía que ella había recibido contribuciones.
George metió la mano en su chaqueta y colocó su teléfono al lado de la factura. En la pantalla había un mensaje de Grace. Envíame tu parte antes del viernes. Estoy cubriendo la fiesta, pero cada poco ayuda. Debajo había un recibo de transferencia por $500. Mi tía revisó su propio teléfono. Entonces mi primo hizo lo mismo. En cuestión de segundos, 4 familiares habían encontrado pagos por un total de más de $2.000. La habitación ya no me miraba. Todos los ojos se habían vuelto hacia Grace. Grace miró los recibos de transferencia como si hubieran aparecido por arte de magia. Ese dinero era para extras, dijo ella. Flores, transporte, propinas, cosas que Olivia probablemente olvidó. Daniel giró su tableta para que los familiares más cercanos pudieran ver el contrato detallado. El transporte fue pagado directamente por la señora Watson. La factura floral está incluida en el total del lugar. La propina también está incluida. Mi tía le preguntó a Gracia dónde habían ido sus $300. Mi primo preguntó lo mismo sobre sus $200. Las respuestas de Grace chocaron entre sí. Primero, ella dijo que el dinero todavía estaba en su cuenta. Luego dijo que lo había gastado en una sorpresa. Luego insistió en que todos habían entendido mal su mensaje. George levantó una mano y las preguntas se detuvieron. No hay nada claro acerca de enviarme tu parte, dijo. Permitiste que esta familia creyera que financiaste la noche. Insultaste a la persona que realmente lo hizo, y además recaudaste dinero. Grace se volvió hacia mí con pánico reemplazando la arrogancia. Olivia preparó esto. Ella sabía exactamente cómo se vería esto. Casi admiré la velocidad con la que trató de convertir mi límite en su conspiración. No sabía sobre las transferencias, dije. Pero sé que le dijiste al hotel que estabas autorizado a añadir cargos. Daniela asintió. Hay un asunto más. Abrió una cadena de correo electrónico y leyó la línea de asunto, revisión de la presentación de cumpleaños. Grace se había puesto en contacto con el lugar esa tarde y solicitó una nueva placa de pastel que decía, con amor de Grace y la familia. También le había pedido al fotógrafo que la colocara junto a mamá para cada foto formal e indicó al personal que no mencionara mi nombre durante el brindis. La última línea de su correo electrónico decía, Olivia prefiere mantenerse fuera del centro de atención. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Grace no había aceptado simplemente elogios equivocados. Ella había diseñado mi desaparición. Mamá leyó el correo electrónico 2 veces. Me dijiste que Olivia no quería involucrarse, dijo ella. La boca de Grace se abrió, pero no hubo respuesta. Mamá me miró. ¿Es por eso que no diste el discurso de cumpleaños? Grace me dijo que querías que ella lo hiciera, dije. Ella me dijo que pensabas que hice demasiados eventos sobre mí. La cara de mamá se tensó. Papá finalmente regresó a la mesa, ya no podía esconderse detrás de la etiqueta de una botella. Grace, paga la cuenta, dijo. La directidad de su voz sorprendió a todos. Grace se rió una vez, un sonido frágil. ¿Con qué? No estuve de acuerdo con $9.000. Tampoco lo hicieron los familiares que te enviaron dinero bajo falsos pretextos, respondió George. Sin embargo, aceptaste el suyo. Grace sacó una tarjeta de crédito de su bolso y se la entregó a Daniel con un floreo destinado a restaurar el control. Bien. Cárgalo. Entonces todos pueden dejar de actuar como si hubiera cometido algún crimen imperdonable. Daniel llevó la tarjeta a la terminal. Esperamos. La máquina pitó. Lo intentó de nuevo, luego regresó y dijo en silencio que la transacción había sido rechazada. La cara de Grace pasó de roja a gris. Ella ofreció una segunda tarjeta. Ese también fue rechazado. Nadie se rió. Su silencio era peor. Eliminó la imagen que Gracia había pasado años puliendo, la hija exitosa, la generosa organizadora, la persona que siempre supo mejor. Mamá parecía devastada, pero por una vez, no se apresuró a protegerla.
Me dijiste que habías pagado por el lugar, dijo ella. Me dejaste darte las gracias delante de todos. Los ojos de Grace se llenaron, pero su voz se mantuvo aguda. Iba a hacer que funcionara. Olivia siempre tiene dinero. Ella disfruta rescatando a todo el mundo. Esa frase puso fin a cualquier simpatía que permaneciera en la habitación. Di un paso atrás a través de las puertas de vidrio y volví al borde de la mesa, no para rescatarlos, sino porque quería que Grace me escuchara claramente. Disfruté ayudando, dije. Lo que no disfruté fue que me borraran mientras gastabas mi dinero como prueba de tu generosidad. Grace susurró, ¿de verdad vas a dejar a mamá con esta factura? Miré a mamá. No. De Grace. Ella reclamó la cena, aceptó el crédito, cobró las contribuciones y me dijo que no comiera. La propiedad tiene un precio. George le pidió a Daniel que separara los cargos que Grace había solicitado del paquete original. Daniel explicó que el partido podía pagar la factura usando varias tarjetas. Papá pagó una parte. Mamá usó dinero de una cuenta de ahorros. Varios familiares aplicaron sus contribuciones anteriores solo después de que Grace las transfiriera de vuelta. Grace se paró a la mesa haciendo reembolso tras pago mientras todos veían caer el saldo de su cuenta. Tuvo que pedir prestada la cantidad final a papá, quien le dijo que sería documentada y reembolsada mensualmente. La cena continuó solo porque el lugar ya había servido la mayor parte de la comida, pero la celebración había terminado. Nadie le pidió a Grace que hiciera el brindis. El fotógrafo eliminó su lista de fotos solicitada. La placa del pastel fue reemplazada por el mensaje original que había aprobado. Feliz 60 cumpleaños, mamá. Cuando Daniel me ofreció una rebanada, la rechacé. Había perdido $2000, pero había ganado algo que nunca había podido comprar. Una respuesta limpia. No habían dejado de reconocer mi esfuerzo porque lo había explicado mal. Habían fracasado porque mi silencio era conveniente para ellos. Cuando me fui por segunda vez, mamá me siguió al vestíbulo. Por favor, no dejes que esto destruya a la familia. Ella dijo. Me volví hacia ella y le hice la pregunta que había evitado toda mi vida. ¿Por qué la familia solo se considera destruida cuando dejo de aceptar el daño? Ella no tenía respuesta. Me fui a casa solo, pero por primera vez, no me sentí abandonado. Me sentí acabado. Los mensajes comenzaron antes de que llegara a mi apartamento. Papá escribió, tu madre está llorando. Grace escribió, me humillaste a propósito. Mamá llamó 6 veces, luego envió un mensaje de voz pidiéndome que volviera y terminara la noche con Grace. La redacción habría sido divertida si no hubiera escuchado la acusación debajo de ella. Todavía creían que la paz era algo que yo produje al tragar la verdad. Apagué mi teléfono y dormí mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, encontré 37 mensajes en el chat del grupo familiar. Grace había publicado una larga explicación afirmando que había recaudado contribuciones porque tenía la intención de reembolsarme más tarde. George respondió con una frase, entonces muestra la transferencia que planeas hacer. Ella no respondió. Mi tía preguntó por qué Grace había cambiado la placa del pastel. Mi primo compartió una captura de pantalla de Grace diciéndole que Olivia apenas ayudó, así que estoy cubriendo casi todo. Mamá les pidió a todos que dejaran de discutir asuntos privados en el grupo. George escribió, el engaño ocurrió en este grupo. La corrección también pertenece aquí. No añadí nada. Por una vez, los hechos estaban funcionando sin mi trabajo. El lunes, Grace vino al vestíbulo de mi oficina sin cita previa. Llevaba gafas de sol y sostenía un sobre. La conocí abajo porque no la quería cerca de mis colegas. Ella empujó el sobre hacia mí. Dentro había un cheque de $2000, la cantidad de mi depósito perdido. Ahí, dijo ella. Ahora estamos igualados. Lo detrogué. Ni siquiera estamos. El dinero es la parte más fácil. Se quitó las gafas de sol.
Sus ojos estaban cansados, pero su ira estaba intacta.